un programa más de Enrique Yo Camino a la Santidad. Recuerden que si nos tienen que mandar mensajes es a través del WhatsApp 11 30 98 1000 y si no a través del mail info@radioamadeus.com.ar. En el programa de hoy vamos a estar escuchando muchas de las actividades que se fueron realizando estos días pasados sobre la vida de Enrique Yo y sobre otras actividades que tienen que ver con los fundamentos, con los objetivos que dejó para todos. Les voy a leer una estampa del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Oración. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si quieren la estampa, me mandan un mensaje al WhatsApp 11 30 98 1000 o un mail a info@radioamadeus.com.ar y se las voy a estar enviando. Lo mismo que si quieren recibir el link con todos los libros de Enrique Yo, también me mandan un mensaje y se los estaré enviando a la brevedad. Nos hicieron llegar un libro, Sara Yo de Crito, Consistencia, en el pensar, en el querer y en el actuar, de ediciones Sicus. Ya habíamos estado hablando de la nueva edición que sacó Sara Yo de Crito. Un libro que se los recomiendo. Creo que muy pronto va a haber un sorteo del libro Consistencia, así que estén atentos porque los voy a estar invitando a que participen para que puedan ganarse este libro. Y si no, lo pueden encontrar en todas las librerías. Recuerden, consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Después vamos a estar leyendo algunas partes del libro para que vayamos conociendo su contenido. También otro libro escrito por Sara Yo de Crito es Viviendo con Alegría. Testimonios y breve biografía de Enrique Yo. También se los recomiendo. Este es de editorial Claretiana. También lo pueden encontrar en todas las librerías. Importante que recuerden cuáles son las redes sociales de Enrique. Son en Facebook y en Instagram es Enrique Yo Oficial. Y también tiene una página web www.enriqueyo.com. Y ahora vamos a compartir el mensaje del Papa Francisco que le mandó a los empresarios en el último encuentro anual que realizó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a afirmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica
es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25. De ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias. Escuchemos ahora al arzobispo Víctor Manuel Fernández, que nos invita a valorar la figura de Enrique Shaw. Se va a agregar para completar un hermoso poliedro argentino. Estoy pensando que en Argentina tenemos la Mamantula, una laica misionera, tenemos un aborigen como Seferino Namuncurá, tenemos un cura gaucho del interior como el cura Brochero y nos falta un empresario, un laico empresario. Qué hermoso cómo cierra entonces este precioso collage. Pero en el caso de Enrique me interesa particularmente destacar que Enrique realiza la figura del empresario que propone el Papa Francisco. Francisco ha dicho en sus encíclicas que ser empresario es una noble vocación, es un llamado de Dios, que es mucho decir. Pero propone una serie de características unidas a la figura de alguien que busca crear riqueza, producir riqueza, desarrollar el mundo. Y Enrique Shaw ha realizado, yo creo, esa figura verdaderamente ideal y modélica de un empresario cristiano. En su tiempo, siendo rector de la UCA, me entusiasmó la figura de Enrique porque se lo consideraba uno de los fundadores de la universidad, ¿no? Pero me puse a leer un diario de su juventud y me impactó la frescura y la claridad con la que él expresaba su interior. Qué lindo que es poder conocer a alguien cercano a nosotros, porque no falleció hace tanto tiempo, es de nuestra época, ¿no? Y que haya dejado una manera de conocer su interior. Y después tenemos también una serie de conferencias que él ha dictado muy bien preparadas, donde se percibe su forma mentis. Todo esto unido a su vida, a sus actos, a sus obras, nos permite comprender su figura. Y leyendo ese diario me encontré con que él entra a la escuela naval porque le impactaba el mar le despertaba un atractivo enorme, ¿no? Y él dice, por ejemplo, aquí en su diario, veo el sol, la espuma, todo me pone contento. Vi una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y de alegría. ¿Cómo no dar gracias al Creador? Fíjense este impacto espiritual que le despertaba a él la grandeza del mar. Pero esto es un símbolo de su espíritu grande, su espíritu amplio, de horizontes enormes, que es lo que él trató después de plasmar en su propia existencia. Ahora, una cosa muy linda es que uno ve en el diario también sus debilidades de adolescente, ¿no? En su época de los 14 años y en adelante, uno percibe también esas debilidades propias del carácter, ¿no? Cosas que necesitan una maduración. Tendía a veces a ponerse muy autoritario con sus compañeros, a veces hasta agresivo. Fíjense lo que escribe. Hay que hacerles entrar las cosas por los oídos, la vista, las piernas y hasta por la espalda con un buen golpe. No parece ser ese Enrique Manso que todos conocemos. Pero esto indica precisamente que hubo un camino de transformación. Y esto es lo precioso
No es San Luis Gonzaga, no, es uno que tuvo que luchar para formarse, para madurar, para modelarse, según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios, ¿no? Y ese trabajo sobre sí mismo con la gracia que lo fue haciendo el Enrique que conocemos, eso nos estimula a todos, porque estamos realmente en una sociedad un poco enferma, enferma de individualismo, de violencia, de divisiones, y nos hace falta apuntar a la maduración de las personas. Enrique fue haciendo desde su adolescencia este camino de cambio interior, de transformación de su ser, y en el diario a los 20 años dice: Dios me ha pedido que me convierta decidida y totalmente. A los 20 años dijo: no me bastan estos pequeños cambios que he hecho de mi ser, yo quiero un cambio pleno, total. Su casamiento fue parte de este camino, porque él vio en la unión con esta mujer que amaba un sendero que Dios le estaba poniendo para avanzar en esta maduración hacia la plenitud. Y un amigo de él cuenta esto: Enrique, casado, experimentó un cambio muy favorable. Empezó a ser más jovial, fresco, con más sentido del humor, más seguro. Fíjense cómo él encontró en el matrimonio esta forma de ir desarrollando ese ser que Dios quería para embellecer el mundo, ¿no? Quería con Enrique embellecer el mundo. Y después él escribe sobre el matrimonio y dice: un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no tanto ser feliz él, sino hacer feliz al otro, y renunciar a cosas que le hagan agradable la vida al otro. Fíjense, él pensó así el matrimonio. Yo me casé con esta mujer amada, mi objetivo es hacerla feliz a ella, aunque tenga que sufrir yo. Me han contado personas de su familia que en realidad su esposa tenía un cierto problema psicológico, que había días que estaba muy difícil, que era difícil llevarla, ¿no? Pero que Enrique aplicaba este sueño: hacerla feliz a ella, no juzgarla, no dejarme llevar por un mal sentimiento. Y fue un admirable esposo que llevó sobre sus espaldas este peso de estas dificultades psíquicas de su mujer, ¿no? Ahora, yo quiero destacar también otra cosa. El camino de Enrique era crecer en la caridad, crecer en el amor. Y así lo dijo: lo más importante para mí es aumentar en mí la caridad. Y va a lo concreto y dice: escuchar a las personas, escuchar a los obreros, comprenderlos, ser siempre amable con ellos, facilitarles que me puedan querer también ellos a mí, ser como una Navidad para ellos. Y ahora uno se pregunta, ¿esto era un voluntarismo? Como decir, yo con mi fuerza de voluntad quiero conseguir esto. No, no, no. Enrique tenía un trabajo de lectura de textos espirituales, de estudio de la teología. Leía libros de teología de primer nivel, de los teólogos más reconocidos en aquel momento. Y se dejaba cultivar también por la reflexión y la oración para encontrar las motivaciones más profundas. Fíjense lo que dice: el ser humano hecho imagen y semejanza de Dios realiza su personalidad volviéndola abierta y receptiva, porque esto ocurre en las personas divinas, que están absolutamente abiertas la una a la otra, hasta el punto que su vida es única para cada una de ellas. Una vive puramente en la otra. No hay ninguna pulsación en una que no sea al mismo tiempo de la otra. Entonces no se trata de imponerse a uno mismo o al prójimo,
una unión del yo y del tú que venga a ser una fusión de los dos, sino una disponibilidad recíproca, respetando la autonomía del otro. Fíjense la hondura teológica que tiene, o sea, ese cambio en sus actitudes, en sus gestos, ese crecimiento en la amabilidad, en el diálogo, tenía un hondo fundamento teológico, tenía una reflexión muy seria detrás. Esto es para mí sumamente valioso. De esto se deriva también su preocupación por promover a los demás, ¿no? Por la convicción del valor enorme de la dignidad humana de cada persona. Entonces dice, usando de las fuerzas liberadoras, quiero dedicarme a los que sufren. En ellos está Jesús. Yo no puedo vivir el Evangelio si no me preocupo de que otros no tengan vivienda. Si es así, mi vida dejaría de ser humana, porque el Hijo de Dios me dijo, yo tuve hambre y me diste de comer. Debemos tener conciencia social, porque Jesús se ha ocultado en los pobres y en los últimos. Fíjense, parece que hablará el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Y uno viendo la vida de Enrique lo ve creativo, activo, siempre a la búsqueda. Cualquier institución que buscara hacer un bien lo tenía a él ahí dando una mano, ¿no? Se metía en todos lados. Era una pasión por hacer el bien, por transformar el mundo, ¿no? Por cambiar la sociedad. Y fíjense lo que decía. Despojémonos del complejo de inferioridad, del espíritu de fatalidad que inmoviliza. Si tenemos verdadera humildad, no nos va a faltar el coraje optimista para encarnar nuestra misión. Fíjense cómo expresaba entusiasmo, ¿no? Cómo transmitía optimismo para luchar y para conseguir cosas. Pero una vez más están detrás esas convicciones teológicas hondas. Fíjense lo que dice. El deber de procurar la ascensión de los demás es consecuencia lógica de una enseñanza básica del cristianismo, la eminente dignidad de todo ser humano. Este punto ustedes lo van a encontrar 30 veces en la encíclica Fratelli Tutti, repetido hasta el cansancio. Miren cómo Enrique veía que el deber de promover al otro, promover al obrero, promover al último para que pueda trabajar, desarrollarse, hacer crecer sus dones, fructificar, ¿no? Deriva de la eminente dignidad que tiene esa persona humana. Y en estas convicciones teológicas de Enrique hay una que toca particularmente su vocación empresaria. Porque él quería ser un buen empresario porque tenía detrás esta convicción teológica. Y fíjense lo que decía. Eficacia, energía, iniciativa. Es mi deber de Estado, como empresario, deber de Estado, ser eficiente para poder distribuir más, porque para distribuir hay que producir. La eficacia es la mejor garantía de que haya trabajo para los obreros. Y es lo que la empresa debe buscar. Esto es lo que dice Francisco a los empresarios. Tenés una noble vocación que te lleva a producir riqueza, a acrecentar los bienes, pero al mismo tiempo busca que eso sirva para generar más fuentes de trabajo, que te obsesione, que otros puedan realizarse gracias al trabajo que vos le generás. Y una vez más, esto tiene detrás un trasfondo teológico hondo, muy hondo. Miren cómo lo explica el mismo Enrique. Desde el punto de vista de la unión de la naturaleza humana al Hijo de Dios, la materia ha sido promovida, la materia ha sido asumida por la divinidad. Desde entonces cada criatura está elevada, transfigurada. El mundo entonces
no solo nos estimula a alabar a Dios, también nos invita a que lo desarrollemos mediante nuestro trabajo. Fíjense, en el misterio de la encarnación, Él encuentra el último sentido de su lucha como empresario para desarrollar este mundo. Era verdaderamente un teólogo, no porque por sí mismo se dedicara a la teología, sino porque le gustaba leer buenos teólogos para encontrarle un sentido hondo a sus iniciativas. Yo creo entonces que con esto poquito que les he dicho, uno ve qué hermoso que lo podamos tener como modelo canonizado, modelo de los empresarios, porque es mucho lo que Enrique nos ha dicho con su vida, con su pensamiento y con su espiritualidad. Yo escribí un librito que trata de recoger todo esto con los textos de Enrique, que se llama Ser santos en medio del mundo. Precisamente de eso se trató su vida, ser santo en medio del mundo. Muchas gracias. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Sho es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Sho, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados
también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito,
y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Enseguida regresamos con más Enrique Jou, Camino a la Santidad.